Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en ese momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de responder una pregunta. ¿Cuál es la situación real del sistema de justicia en República Dominicana? No cabe duda que para muchos dominicanos el fallo cuando se habla de cada uno de los acusados en esa trama internacional de soborno en la cual está asociado la empresa multinacional brasileña Odebrecht, no cabe duda que a muchos dominicanos ese fallo no les sorprendió. Claro, muchos dirán que dos de esos imputados ellos fueron condenados, pero condena, vamos a ser francos, condena, desde mi punto de vista, fueron leves. Lo que te dice a ti que eso deja un sabor amargo cuando se habla en esa necesidad de justicia, cuando se habla de un pueblo dominicano que está cansado, de que cuando se habla de la corrupción en República Dominicana, el sistema de justicia no tenga el coraje, no tenga la voluntad política para condenar a cualquier tipo de político que de una forma u otra esté acusado o esté asociado a ese tipo de acto delictivo en la cual la corrupción y el soborno es el elemento principal. Y no cabe duda, señores, que cuando tú observas los fallos favoreciendo a los delincuentes de cuello blanco en República Dominicana, el caso de Odebrecht, los jueces, por las razones que sean, es un ejemplo del deterioro por el cual atraviesa, desde mi punto de vista, el sistema judicial en República Dominicana. Yo estoy seguro que muchos dominicanos están de acuerdo con esa conclusión. Un sistema judicial el cual aplica todas las leyes a los hijos de Machepa, que no tienen el dinero para pagarse un buen abogado y trata con manos suaves a los acusados de corrupción por el Ministerio Público, no importa el acto delictivo del cual estemos hablando, donde algunos jueces, por las razones que sea, no tienen el coraje de simplemente imponerle algún tipo de condena. Y muchas veces la condena que ellos imponen no corresponden con la gravedad del acto criminal, el cual le fue imputado por la Fiscalía o por la Procuraduría General de la República. Pero, ¿quiénes son los responsables de este deterioro del sistema de justicia en República Dominicana? En este tipo de trabajo trataremos de hablar sobre los actores principales quienes en este momento le han fallado al pueblo dominicano. Es la clase política los responsables. Son los intereses económicos los responsables de ese deterioro del sistema de justicia en República Dominicana. Es la poca profesionalización del Poder Judicial, pero también de las instituciones del orden público, la razón de este deterioro. ¿Y por qué no? Es posible que ustedes crean que una reforma de la policía resolverá el problema. ¿Y por qué no? Ustedes creen que esas medidas de cambio de jueces, lo cual se aplica como una forma de despolitizar el aparato judicial, podría resolver el problema que todos observamos cuando vemos el fallo a las personas que tuvieron acusadas, cuando se habla de ese soborno internacional asociado a la empresa brasileña Odebrecht? Para conocer la respuesta a este tipo de preguntas, primero nosotros tenemos que conocer un poquito el papel de las instituciones constituidas para la aplicación de las leyes, para entender la razón y los motivos de este descalabro, pero también de esa falta de confianza que el pueblo dominicano tiene cuando se habla del sistema de justicia en el país. El Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, ya sean colegiados o unitarios, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura, como los cuales está compuesto el sistema judicial.
El Poder Judicial Nacional se encuentra conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y los juzgados de primera instancia y la Cámara de Apelación. El problema es que muchos de estos jueces fueron designados durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, pero también durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina. Y de una forma de ellos protegerse de cualquier tipo de acusación en contra de los actos de corrupción de las personas que forman parte de la familia PLDista. Ellos simplemente politizaron el sistema judicial en República Dominicana, razones por las cuales algunos analistas jurídicos llegan a la conclusión que los únicos responsables de ese desastre que se llama el sistema de justicia en República Dominicana son los actores políticos. Claro, no cabe duda que cuando tú observas lo que es la investigación, persecución y aplicación de la ley en República Dominicana, aparte de los jueces, nosotros tenemos que hablar de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República Dominicana trabaja hoy con una atención poco habitual, en función de abarcar los casos de corrupción que el país enfrenta en este momento. Son más de 500 procesos, de ellos 5 por presunta corrupción administrativa, en las cuales están involucrados hasta el momento 42 personas. Y precisamente estos son los casos que más ocupan o preocupan a esa institución de justicia en este momento por el significado histórico que dicha persecución a la corrupción o a los delincuentes de cuello blanco implica como una forma de recatar la moral cuando se habla de la Procuraduría General de la República en República Dominicana. Mucha gente considera que la líder en este momento, que de una forma tal ha recobrado la confianza de la ciudadanía en la forma como la Procuraduría está actuando, no cabe duda que la figura de Miriam Germán es sumamente importante, quien es la Procuradora General de la República, y por qué no, hablemos de Jenny Berenice Reynoso, quien es la directora de persecución del Ministerio Público, junto a Wilson Camacho, figura clave cuando se habla de la investigación sobre la corrupción de los anteriores gobiernos, pero también del gobierno presente. Acusados de delitos como lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa y soborno, entre otros actos cometidos contra el Estado. No son pocas las cosas para el cuerpo de fiscales y trabajadores jurídicos que deben armar expedientes sólidos, como exige la sociedad dominicana. De esa forma, los jueces no buscarán excusa para descargar a los acusados o simplemente imponerle algún tipo de condena que simplemente es suave. Claro, no cabe duda que cuando se habla de las actuaciones de la actual Procuraduría General de la República, la operación antipulpo, como lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa y soborno, entre otros aspectos cometidos contra el Estado, no son poca cosa para el cuerpo de fiscal y trabajadores jurídicos que deben armar expedientes sólidos, como exige la sociedad. La operación antipulpo, conocida en diciembre de 2020, tiene detenida a 11 personas, incluidas 2 hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, así como varios funcionarios de esa gestión. En mayo de este año salió a la palestra la Operación Coral, donde está involucrado el mayor general Adán Cáceres, es jefe de seguridad de Medina, junto a otros grupos de personas con medidas cautelares. Y no hablemos de la última operación, conocida como la Operación Falcón, en la cual estuvo activamente envuelto la DEA de los Estados Unidos, porque implicaba el lavado de ese dinero que se adquiere a través del narcotráfico, pero también el lavado de activos. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana,
Muchas veces nosotros tenemos que analizar las actuaciones de los funcionarios que de una forma u otra están ahí para aplicar las leyes. Y como si fuera poco, el más reciente que abarca a nuevas personas, entre ellas el ex procurador general de la República, Chealán Rodríguez, a quienes se le acusan por delito de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad y delitos electrónicos. Como ve, cuando se habla del actuar o la actual Procuradora General de la República, a ella el pulso no le tiembla. Al momento de ella acusar a cualquier individuo que esté asociado a actos de corrupción, tanto del gobierno del expresidente Leonel Fernández, del gobierno del expresidente Danilo Medina, pero también del actual gobierno de Luis Abinader. No cabe duda que en República Dominicana las leyes existen, pero pocas veces se aplican como deben aplicarse. Aunque las leyes prevén la existencia de un poder judicial, sin embargo, el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad durante la presidencia de Danilo Medina, pero también del expresidente Leonel Fernández. La influencia correcta sobre las decisiones judiciales fue amplia y conocida por todas las personas. La interferencia osciló desde acusaciones selectivas a desestimación de casos, donde supuestamente hubo soborno o presión política indebida por parte de figuras importantes del gobierno de Danilo Medina. El Poder Judicial, de manera rutinaria, desestimó casos de corrupción de alto nivel, porque afectaba a muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. La ley prevé también el derecho a una defensa en un juicio público y justo. Sin embargo, el Poder Judicial no siempre ha cumplido con este mandato. Los dominicanos con frecuencia se excedieron en el tiempo máximo establecido por la ley para agendar audiencias. La ley prevé la presunción de inocencia, pero es algo que simplemente existe en los libros. La oficina del Procurador Fiscal tiene por obligación notificar a los acusados y sus abogados de los cargos criminales. Pero cuando hablamos del sistema de justicia en República Dominicana, hay una institución que siempre ha estado en el ojo de los dominicanos. Muchas veces los dominicanos lo acusan de ser una policía corrupta, de ser una policía que parte del crimen organizado y de ser una policía que apoya los actos delictivos cuando se habla de República Dominicana. Y no hablemos de encubrir a aquellos personajes que de una forma u otra se benefician del dinero del narcotráfico. Pero no cabe duda que el papel de la policía, desde el punto de vista de muchos dominicanos, simplemente está por el suelo. La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. Eso es algo que en República Dominicana nadie cree en eso. Para este trabajo analizaremos las razones detrás de esa mala imagen que muchos miembros de la policía tienen frente a la ciudadanía en este momento. Para muchos ciudadanos la policía simplemente no inspira confianza. Lo que inspira es miedo. Claro, no cabe duda que cuando se habla de la Policía Nacional, es un cuerpo armado de naturaleza civil, aunque muchos consideran que está constituido con una especie como de jerarquía militar. Pero una parte que yo no entiendo mucho sobre la estructura del mandato dentro de la Policía Nacional, lo cual tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, prevención y persecución del delito. Y los demás señalan que la Policía Nacional también debe de una forma u otra buscar la forma
de cómo aplicar la ley. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, producto de esa mala imagen que tienen los miembros de la Policía Nacional, mala imagen que muchas veces los miembros de esa institución son los responsables por la forma como ellos actúan frente al ciudadano ordinario. Pero ¿cuáles son los graves problemas en la aplicación de las leyes por parte de los miembros de la Policía Nacional? La ley prohíbe que todas las entradas a una residencia privada estén respaldadas por una orden de arresto o búsqueda emitida por un juez. La policía no le hace caso a nada de eso, a menos que no sea un detenido o un perseguido de cuello blanco. Sin embargo, la policía llevó a cabo persecuciones y arrestos ilegales, incluyendo la realización de muchas redadas efectuadas en residencias privadas ubicadas en comunidades pobres. Como dicen en República Dominicana, la soga siempre se rompe por el lugar más débil. Otro aspecto a considerar cuando se habla de esa mala imagen de la Policía Nacional en República Dominicana es la inmensa cantidad de arrestos arbitrarios de esa institución policial. Los arrestos arbitrarios y las detenciones fueron un problema y se presentaron numerosos informes de individuos que fueron detenidos y luego puestos en libertad con muy poca o ninguna explicación relacionada con la detención. Es una costumbre de la Policía Nacional desde la época de Trujillo. Algunas ONG reportaron que muchos detenidos fueron arrestados en la escena de un crimen o durante redadas antidroga. Muchas veces, muchos de esos detenidos tuvieron que pagar una especie de peaje para que la policía no lo acuse. En muchas circunstancias, las autoridades le tomaron las huellas digitales a los detenidos, lo interrogaron y luego lo ponían en libertad, propio de una policía que abusa de su poder. La ley prohíbe que una persona acusada pueda ser detenida por más de 48 horas sin una orden judicial antes de ser presentado ante un juez. Otro elemento a considerar cuando se habla de los arrestos arbitrarios: la policía llevó a cabo redadas en comunidades de bajo ingreso y de altos niveles de crímenes. Durante dicha redada, arrestaron y detuvieron a personas sin órdenes judiciales. Eso es parte del comportamiento de la Policía República Dominicana. Durante estos operativos, la policía arrestó a muchos residentes de dichas comunidades y se apoderaron de artículos personales que supuestamente habían sido utilizados en la actividad criminal. Por eso la Policía Nacional tiene la mala imagen de que muchas veces se pierden algún tipo de prueba, que de una forma u otra económicamente los agentes de la Policía Nacional utilizan de manera particular. Eso lo sabe todo el mundo. Otro elemento que yo siempre he creído que uno tiene que analizar cuando se habla de la policía en República Dominicana es que muchas veces las personas, sin darse cuenta, aplauden ese tipo de actitudes de la policía hasta el momento que le toca a uno de sus familiares, a un hermano o a un hijo. Es cuando se habla de los llamados asesinatos extrajudiciales. En noviembre, un importante diario nacional publicó una serie de investigaciones sobre los asesinatos extrajudiciales, donde la policía, en el desarrollo de sus funciones, admitieron que asesinaron a civiles desarmados. Algunos de los policías dijeron que su comandante le dieron órdenes directas para matar a las personas y luego arreglar la escena del crimen para que aparentara que lo que ocurrió fue simplemente un intercambio de disparos. Simplemente el intercambio de disparos se convirtió en una táctica de la policía como una forma de combatir los niveles de delincuencia. El problema es que dicha táctica hasta este momento ha mostrado que no tiene ningún tipo de resultado. Otro elemento a considerar cuando se habla de la Policía Nacional, y más si tú caes preso, no cabe duda que las torturas y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, aunque la ley prohíbe la tortura, las golpizas y los abusos físicos,
hubo informes que reportaron que miembros de la Fuerza de Seguridad, específicamente la policía, llevaron a cabo dicha práctica. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos reportó que la policía utilizó varias formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de sospechosos detenidos. Según lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los métodos abusivos utilizados incluyeron cubrir la cabeza del sospechoso con bolsas plásticas, pegarle con palo de escoba, forzarlos a permanecer parados toda la noche y golpearles los oídos con los puños aguantados con lleno para mueble, para así no dejar huellas. No cabe duda que cuando se habla de la Policía Nacional en República Dominicana, la forma como ellos consiguen cualquier tipo o hacen algún tipo de interrogatorio, simplemente lo que es desde mi punto de vista una herencia que viene desde la época del trujillismo. Balaguer lo siguió adoptando y la Policía Nacional, no importa todas las reformas que hagan, lo siguen utilizando. Porque lo que diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos es algo que le entra por un lado a la policía y le sale por el otro lado. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, uno de los grandes problemas es si tú caes preso, en la cual muchas veces ese elemento de condena, de prevención, a veces tú dura 3, 4, 5 y 10 años y tú no vas a juicio, lo cual explica el deterioro. O la falta de jueces, como una forma de agilizar los procesos judiciales de República Dominicana. No cabe duda que cuando se habla de las condiciones de las prisiones, oscilaron entre el cumplimiento con los estándares internacionales en el nuevo modelo penitenciario, los centros de corrección y rehabilitación, a condiciones duras y difíciles en el viejo modelo, donde la vida de los internos corría peligro. Las amenazas contra la vida y la salud incluyeron enfermedades transmisibles, condiciones sanitarias inadecuadas, atención médica inadecuada, falta de guardias penitenciarios bien entrenados y violencia entre los prisioneros. Caer preso en una cárcel en República Dominicana si tú eres pobre es una situación sumamente difícil. La Victoria, la cárcel más vieja, tenía una población de casi 8.000 prisioneros, aunque fue diseñada para una capacidad máxima alrededor de 2.000 prisioneros. La población de las 19 cárceles excedió su capacidad, mientras que solo uno de los 32 superó su capacidad. Los miembros de la policía y los militares recibieron tratos preferenciales. Y no cabe duda que eso lo sabe todo el mundo. Al igual que aquellos con los medios económicos para alquilar una cama preferencial y comprar diversos artículos dentro del recinto. Mucha gente considera que cuando tú caes preso dentro de todos esos recintos carcelarios, es un gran negocio para la persona que administra esos centros. Pero una de las preguntas que muchas veces yo me hago es, ¿por qué el sistema de justicia no funciona en República Dominicana? La Organización de los Derechos Humanos, los políticos de la oposición y los periodistas que critican el gobierno alegaron que este utilizó las intercepciones telefónicas ilegales, monitoreo, correos electrónicos y utilizó otros métodos encubiertos para interferir con la vida privada de particulares, pero también de familiares. El gobierno negó estas acusaciones. Los partidos políticos de oposición alegaron que los funcionarios del gobierno a veces amenazaron a sus subalternos con la pérdida de empleo y otros beneficios para forzarlos a apoyar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, es posible que ustedes hayan escuchado el famoso caso de Zapete, en el cual la hermana del procurador simplemente lo demandó. Cuando se habla de la libertad de expresión en República Dominicana, las personas y grupos pudieron en términos generales criticar al gobierno de manera pública y privada sin represalia, aunque hubo varios incidentes donde las autoridades intimidaron a los miembros de la prensa. En septiembre, un programa de televisión producido por un reconocido periodista fue cancelado 2 días después de presentar una investigación donde alegaba que
la hermana del procurador general recibió un contrato sin licitar, grado a grado, valorado en unos 750 millones de pesos, alrededor de 15 millones de dólares, posicionándola a ella como la única suplidora de productos de asfalto para el gobierno. El programa reveló que en el momento que los contratos fueron firmados, la hermana recibió un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La ley establece sanciones penales para actos de corrupción cometidos por funcionarios. Sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraron en prácticas corruptas, pero también con impunidad. El Procurador General de la República investigó funcionarios alejadamente involucrados en actos de corrupción. La ONG indicaron que el mayor obstáculo que enfrenta las investigaciones efectivas era la falta de voluntad política para llevar ante los tribunales a las personas acusadas de corrupción, especialmente contra influyentes políticos de alto nivel, y más cuando hablamos del partido. No cabe duda que en República Dominicana existe una enorme cantidad de personas migrantes. La ley prohíbe la discriminación contra las personas por su color y nacionalidad. Hubo evidencia de prejuicio racial y discriminación contra personas de tez oscura, haitianos mayormente, o aquellos que se perciben como descendientes de haitianos. El gobierno negó que existiera este tipo de discriminación e hizo poco para enfrentar este problema. La sociedad civil y las organizaciones internacionales reportaron que la atención médica y los servicios de documentación se le negaron a personas de ascendencia haitiana y a los inmigrantes haitianos. No cabe duda cuando se habla de República Dominicana, cuando se habla de los abusos contra los homosexuales, hechos de violencia, discriminación y otros abusos basados en la orientación sexual e identidad de género. La Constitución defiende los principios de la no discriminación e igualdad ante la ley, pero no incluye específicamente el tema de la orientación sexual o la identidad de género como sectores protegidos, lo cual prohíbe la discriminación. Según la base de condición social o personal, dictamina que el Estado prevenga y combata la discriminación, la marginalización, la vulnerabilidad y la exclusión. La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, solo en políticas relacionadas con la juventud y el desarrollo de la juventud. Cuando se habla de Amnistía Internacional, quien admitió un informe donde detalla incidentes que involucraban la violación sexual por parte de policías contra trabajadoras sexuales transgénero. Otras ONG reportaron abuso policial, incluyendo arresto arbitrario y violencia policial, y por qué no, extorsión contra las personas que son parte de la comunidad LGBT. Según las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades fracasaron en su intento de documentar correctamente o investigar los incidentes que fueron reportados. Como ustedes pueden ver, si ustedes hacen un análisis de por qué en República Dominicana el sistema de justicia, la Policía Nacional, tiene una imagen tan mala frente al pueblo dominicano, simplemente lo que tú tienes que analizar los hechos que yo te he estado contando hasta este momento, para darte cuenta por qué el sistema de justicia en República Dominicana, primero, necesita ser despolitizado, segundo, necesita ser reformado, y tercero, la Policía Nacional y sus miembros deben ser profesionalizados, pero también debe haber una reforma policial integral, como una forma de que ellos hagan su trabajo. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algo. Si realmente ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, pero sobre todo, denle me gusta y, ¿por qué no?, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.